La cuarta ley de la administración también es obvia, aunque también no se respeta en su mayoría. La cuarta ley de la administración dice, para saber mandar hay que saber obedecer. Para saber mandar hay que saber obedecer. La mayoría de los empresarios tienen esta cuestión de que en las organizaciones deben ser todas verticales y que en esa verticalidad el jefe es el que primero debe decir qué se hace y debe tener siempre razón. Muy pocos elevan su nivel intelectual para decir, bueno, soy autocrítico con lo que hago. Y en general uno no lo es, por una cuestión propia, por una cuestión egoísta, por una cuestión de autoestima, por una cuestión de ego, uno no genera necesariamente una autocrítica y menos delante de los demás. Entonces, cuando nosotros decimos que para saber mandar hay que saber obedecer, tiene dos, si se quiere, vertientes. La primera, si yo soy el que organiza mi empresa, ¿a quién le debo tener obediencia? Pues bien, cuando organizo mi empresa, yo lo primero que debo fijarme es en aquellos técnicos que me pueden ayudar para que mi empresa sea exitosa. A ellos son los primeros a los que debo obedecer. ¿Para qué? Para después saber mandar a aquellos que no tienen la visión que yo tengo total de mi empresa, que la tengo yo, está en mi cabeza, y cómo la transmito. Cuando yo sé obedecer, entonces transmito el mando de una manera eficaz y eficiente. La segunda vertiente es si yo, que inicié la empresa, tengo un hijo. Si tengo un hijo, lo primero que debería hacer es aplicar sobre él una suerte de educación en la cual la obediencia sea importante, no la obediencia desde el punto de vista de la disciplina por la disciplina misma o el adoctrinamiento, sino debo entender que cuando estoy hablando de saber obedecer, estoy hablando de que a veces la experiencia implica mucho. Es decir, yo tomo decisiones y a veces mi hijo no me va a comprender esas decisiones, entonces debo tener que obligarlo de una o de otra manera a que obedezca esa orden para que después se dé cuenta de cómo mandar a sus empleados, subalternos, etcétera, o a los que queda a cargo de la empresa. Si bien esto parece un poco militar, un poco vertical y contradice lo que antes dije, en realidad yo quiero que entiendan perfectamente a qué se refiere. La obediencia, como dije antes, tiene que tener un concepto lógico y de confianza. No es obedecer absolutamente cualquier orden, no es mandarlo a mi hijo a que barra los pisos para que aprenda todos los departamentos de la empresa. Eso es ridículo. Lo que debo entender es que hasta que ese hijo no ocupe el lugar que le corresponde, debe tener la intención de ser exactamente igual que cualquier raso de mi empresa. Es decir, él debe entender que debe obedecer. Y al entender que debe obedecer, luego podrá transmitir ese mando como yo quiero. Por lo tanto, en eso consiste la segunda vertiente de esta cuarta ley de la administración, que es muy simple. Para saber mandar hay que primero saber obedecer.